Entonces, la clase pasada quedamos, por ejemplo, por ejercicio donde teníamos que calcular derivadas parciales. Estudiamos un poco la continuidad de las funciones y habíamos quedado en ejercicio, por ejemplo, este de acá, en el cual queremos mirar qué es la derivada parcial. Entonces, la derivada parcial es muy parecida a la derivada que se dio en cálculo diferencial. Recuerden que en cálculo diferencial la derivada era, por ejemplo, si tú tienes una función f de x de una variable, entonces su derivada era considerada como el límite cuando delta de x tiende a cero, en este caso de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, ¿sí? Entonces, esta es la derivada que nosotros conocíamos en el curso de cálculo diferencial, ¿ok? La diferencia es que ahora, si tienes una función de varias variables, ¿ok? Una función, por ejemplo, una función f que depende de las variables x y y, tú puedes tomar las derivadas parciales en dos direcciones, en la dirección del eje x y en la dirección del eje y, ¿ok? Una pregunta, ¿ya estás grabando la clase? Sí, la clase Gracias. empezó a las 10. Bueno, entonces lo que habíamos dicho es que esta era la derivada que nosotros conocíamos del cálculo 1. Lo que vamos a ver ahora es una derivada parecida, pero para funciones de varias variables. Entonces, la interpretación geométrica es considerar planos eh, fijos. No sé si tomo derivada parcial, por ejemplo, como respecto a y. Notes en la figura de la izquierda que aquí tengo un plano fijo en y tomo la derivada parcial con respecto a x para calcular esta recta tangente. O tomo un plano fijo que corta el eje x, digamos x igual a x sub 0, y tomo parcial con respecto a y en este caso, y calculo la recta tangente que aparece ahí. Entonces estas rectas tangentes a estas curvas son las que tenemos que calcular, ¿ok? Bien, entonces lo que habíamos visto era esto con respecto a derivadas parciales, ¿ok? Entonces si yo tengo la función ahora, tengo dos funciones, o tengo, por ejemplo, la misma función f(x,y) más bien, pero voy a tomar para esta derivada parcial con respecto a x o derivada parcial con respecto a y. Estas derivadas parciales, ¿cómo las definimos? Recordemos que ya no definimos una derivada con respecto a x. Ahora, como tenemos dos variables, ¿ok? Estamos con funciones de varias variables, tenemos que definir otro concepto más general para esta derivada que conocemos del cálculo 1. Entonces, el concepto más general que vamos a definir es el de derivada parcial, ¿ok? Y en el caso que tengo funciones de dos variables como estas, calculo la derivada parcial con respecto a x y puedo calcular también la derivada parcial con respecto a y. ¿Y cómo la calculo? Bueno, si voy a derivar parcialmente con respecto a x, entonces por definición, recuerden que todo está en los apuntes, ¿ok? Todo está en los apuntes. Entonces, la derivada sería el límite. Si voy a tomar parcial con respecto a x, entonces vamos a colocar a tender a ser un delta x. Y si voy a tomar una derivada parcial con respecto a y, voy a poner a tender a cero un delta de y. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser estos delta de x? ¿Cuáles van a ser estos cocientes a los cuales vamos a calcular el límite? Van a ser los que voy a escribir a continuación. Entonces, vamos a tener acá la función, ¿ok? Y vamos a restar la función en una evaluación, ¿ok? Con la función f de xy. Siempre vamos a restar con f de xy y en el denominador vamos a tener si el que tiende a cero es delta x porque estoy tomando parcial con respecto a x. Entonces colocamos el delta x en el denominador y acá voy a tener otro incremento que vamos a escribir, ¿ok? Restado con la misma función f de xy dividido, por ejemplo, entre delta de y porque estamos tomando derivada parcial con respecto a y. ¿Ok? Entonces, si el incremento lo estoy tomando en x, ¿ok? Si estoy tomando derivada parcial con respecto a x, es porque el incremento lo voy a tomar en x, ¿ok? Entonces, el que voy a dejar fijo es y por la interpretación geométrica, porque lo podemos ver como si fuera un plano,
¿ok? El cual corta en este caso al eje y queda fijo y tomo las parciales con respecto a x. O un plano que corta x y tomo las parciales con respecto a y, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esa interpretación geométrica, esto lo podemos escribir como sigue. Vamos a dejar fijo a y. Este imaginemos como es la segunda componente, queda ahí fijo y no lo vamos a tocar. Y acá como vamos a calcular derivada parcial con respecto a y, entonces vamos a dejar el x fijo, ¿ok? Y no lo vamos a mover, vamos a tomar el incremento en y, ¿ok? Entonces recordemos, este es parcial con respecto a x, que también se denota así, f sub x. Y este es parcial con respecto a y, que también se denota como f sub y o como está acá, ¿ok? Entonces, si es parcial con respecto a x, el incremento lo tengo aquí. Entonces aquí me quedaría x más delta de x, ¿ok? Acá estoy tomando parcial con respecto a y. Entonces dejo a x fijo y lo dejo fijo con el plano que corta en este caso el eje x y tomo el incremento en y, ¿ok? Entonces estas son las que habíamos visto como derivadas parciales. Esta era la antigua del año pasado de cálculo 1, muy sencilla, ¿no? Pero esta es más general. En esta tenemos funciones de varias variables y los incrementos los vamos a tomar dependiendo de si tomamos parcial con respecto a x o con respecto a y. Entonces vimos como ejemplos este que está acá, por ejemplo, la función 13x. Vamos a este ejemplo. Por ejemplo, la función f, que es 3x menos x a la 2 por y a la 2 más 2 que multiplica a x a la 3 por y. ¿Ok? Tenemos esta función. Entonces, para esta función queremos tomar, por ejemplo, las derivadas parciales. Primero, derivada parcial de f con respecto a x. Después queremos tomar parcial de f con respecto a y. Queremos tomar la derivada de segundo orden de la función f con respecto a x, que vamos a denotar así. Queremos tomar la segunda derivada de la función f con respecto a y, que la vamos a denotar así. Y queremos calcular las derivadas parciales de segundo orden, pero mixtas. Las mixtas son derivar parcialmente primero con respecto, por ejemplo, a x y después derivar con respecto a y. Y la otra parcial mixta es derivar, por ejemplo, primero con respecto a y después lo que te dé lo derivas con respecto a x, ¿ok? Entonces vamos a calcular eh, cada una de estas derivadas, ¿sí? En este ejemplo, como para ir teniendo claro cómo es que se trabaja con estas derivadas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si quiero calcular la parcial de f con respecto a x, es sencillo. Como he dicho, hay que tomar en este caso, trazar un plano que corte al eje y ese plano queda fijo, ¿ok? Y lo que nos indica es que la variable en este caso y la vamos a mirar como si fuera una constante, ¿sí? Entonces, si la miramos como una constante, entonces estamos derivando con respecto a x. Recuerden la función f, que es 3x del ejemplo, menos x a la 2 por y a la 2 más 2x a la 3 por y. ¿Ok? Entonces, he dicho que lo que va a ser constante para nosotros, si derivo con respecto a x, ¿ok? Lo que va a ser constante para nosotros va a ser la variable y. ¿Ok? Eso va a ser constante Profe, para nosotros. es x a la 3. ¿Cómo? Es X x a a la la 3. Eso es, muchas gracias. X a la 3. Entonces, lo que vamos a considerar constante es la variable y, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Entonces, si derivo con respecto a x, ¿cuál es la derivada de 3x? La derivada 3. de 3, muy bien. Ahora, si derivo a x a la 2 por y, ¿cuál sería la derivada? El y a la 2 es una constante. Es como si saliera fuera 2x, de la 2x 2x cuadrado por y a la 2. El y a la 2 queda idéntico, ¿sí? El y que está aquí también lo vamos a dejar idéntico. Así como lo hizo Julio, él dejó idéntico y a la 2 y derivó simplemente x a la 2. Ahora aquí derivamos 2x a la 3. ¿Y cuánto da? 6x cuadrado 6x cuadrado. Y la y no por la y. tocamos. La dejamos fija. ¿Ok? Entonces es la parcial con respecto a x. ¿Sí? Muy sencillo, ¿no? Entonces veamos ahora la parcial con respecto a y. ¿Ok? Veamos cómo es la parcial con respecto a y.
sería la parcial con respecto a y? Parcial con respecto a y. Entonces sería la parcial de 3x menos x a la 2 por y a la 2 más 2x a la 3 por y. ¿Ok? ¿Cómo quedaría? Entonces lo que vamos a tomar como constante, ¿quién es? Si derivo con respecto a y, lo que va a tomar como constante es ¿quién? X. X. X, todo lo que tenga X, ¿cierto? Y los números también, obviamente. Todo lo que tenga X y todo lo que tenga X. ¿Sí? Entonces, si este es constante, ¿cuánto da la derivada? Una constante. La misma. Ese es el límite. La derivada, La la derivada de derivada de una una constante constante, no es cero, cero. cero. Ah, ¿Sí? listo. Y acá, el X al lado es constante. ¿Cuál sería la derivada con respecto a Y? ¿Dos y? Eso es 2Y, pero, ¿y el X a la 2 que está ahí? Por Entonces, X ¿cómo cuadrado. quedaría? Eso es menos 2. Entonces, en este caso, como es con respecto a y, sería x al cuadrado por y. ¿Me Por sigue? Y. Sí. Bien. Y ahora acá, esta otra derivada, ¿cuánto varía con respecto a y? 2x cubo. 2x cubo, solamente porque la derivada de y daría 1, ¿cierto? Y aquí quedaría simplemente menos 2x a la 2 por y más 2x a la 3. ¿Sí? Bien, ahora calculemos las otras derivadas parciales. ¿Cuáles son? La segunda derivada parcial con respecto a y. La segunda derivada parcial con respecto a y. Yo fui una pregunta, ¿no es ¿Sabes qué es 2x más? a la 3? Ahí tiene 2x a la 2. Ah, sí, eso es. Era para ver si María Camila estaba pendiente. A la 3. Profe, la segunda derivada con respecto a X primero, ¿no? Eso es, veamos con respecto a x. ¿Cómo quedaría? Parcial de f, ok, con respecto a x. ¿De qué? Como es segunda derivada, entonces derivo primero con respecto a x y esa derivada nuevamente la derivo con respecto a x. Eso significa lo que tenemos aquí, ¿sí? Primero derivo con respecto a x, pero eso ya lo tenemos, ¿ok? Aquí no es necesario colocar f, ¿ok? Porque ya lo tenemos escrito. Entonces, parcial con respecto a x de la parcial de f con respecto a x. ¿Cuál es la parcial de f con respecto a x? ¿Qué nos dio? Nos dio esto acá. ¿Cuánto nos dio? Por ahí teníamos que era 3 menos 2x 3 por y a la menos 2, 2x a la 2 más 6 6x a la 2. a la 2 por y. Y. Entonces derivamos eso con respecto a x y ¿qué me quedaría? Me quedaría, esto es una Menos 2. constante. Voy a dibujar con rojo lo que son constantes, ¿sí? Para que ustedes no se lo olviden. Entonces, lo que es constante sería esto y esto. El resto lo vamos a derivar y eso lo miramos El como 3, constante. ¿no? El La 3 también derivada es es, constante, ¿no, profe? ¿cómo? El 3 también es una constante, ¿no? Exacto. Entonces, la derivada de una constante daría ¿cuánto? Cero. Eso 0. es. Aquí quedaría 0. Menos, aquí ¿cuánto quedaría esa derivada Dos con y cuadrado. 2y cuadrado? Y acá Más 12x y. 12xy. Al final queda menos 2y cuadrado más 12xy, que al final tú si quieres lo factorizas como factor común, en este caso saquemos por ejemplo menos 2 que multiplica a y acá como factorización quedaría y menos, en este caso 6x, ¿cierto? Eso es, lo pueden factorizar y dejarlo así en opción. Ahora, la segunda derivada parcial, pero con respecto a y, es segunda derivada parcial de f con respecto a y. Es la derivada parcial con respecto a y de quién? De la derivada parcial de la función con respecto a y. Eso es derivar dos veces con respecto a y. ¿Ok? Entonces sería la derivada parcial con respecto a y de la parcial de f con respecto a y que nos dio en su momento menos 2x a la 2 por y. Menos 2x a la 2 por y más 2x a la 3.
¿sí? Eso es. Entonces, ¿cuánto da esa parcial con respecto a y? Que vamos a tomar como constante. X Eso es. menos 2x cuadrado y 2x cubo. Bien, entonces, ¿cómo quedaría esa derivada parcial? Menos 2x cuadrado, Menos 2x cuadrado, ¿ok? ¿Y esto cuánto da? Cero, 0, Cero. que 0. sería menos 2x cuadrado simplemente. Bien, ahora las parciales mixtas. ¿Cuáles son las parciales mixtas? Para las parciales mixtas, tengo que calcular parcial de f. eh, Profe, dejaría ver un momentico la parte de ahí arriba. parciales mixtas sería parcial segunda de f con respecto a x y con respecto a y. Y luego la otra parcial mixta es la contraria, ¿sí? Es segunda derivada parcial de f con respecto primero a x y después con respecto a y. ¿Ok? Esas son las que vamos a calcular. ¿Ok? Pero para esto voy a necesitar, bueno, ¿cómo se reescribe esto? Cuando ustedes tengan estas expresiones así de derivada parcial mixta, lo que tienen es que reescribirlo como dos derivadas parciales, porque necesitas ver quién tiene que derivar primero, ¿ok? Entonces, primero, ¿quién se está derivando aquí? La función f se está derivando primero con respecto a y, ¿ok? Entonces, primero se deriva la función con respecto a y. Y luego que la derivas con respecto a y, lo que te dé, lo derivas con respecto a quién, con respecto a x. Por eso se llaman mixtas, porque es una mezcla en este caso de dos derivadas parciales donde primero actúa una. ¿Cuál es la que actúa aquí primero? La parcial con respecto a x. Después la que actúa es la parcial con respecto a y. ¿Ok? Esa es la única diferencia. ¿Quién actúa primero? ¿Ok? Esa es la única diferencia entre los dos. Y para esto necesitamos la parcial con respecto a y, ¿ok? Que nos dio, en este caso, la parcial con respecto a y nos dio, recuerden, acá la tengo, nos dio menos 2x a la 2 por y más 2x a la 3. Y por acá la parcial con respecto a x que nos había dado, eh, esto era 3 menos x por y a la 2. Acá, 3 menos, ¿cuánto era? 2x por y a la 2. X por y a la 2, así es. Y en la otra término, ¿cuál era? 6x a la 2 por y. Más 6x a la 2 por y. Si queremos tomar estas derivadas parciales, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es considerar, cuando derivo con respecto a x, constantes a quién, a lo que sea y. Acá, como es con respecto a y, constante lo que sea que x. ¿Sí? ¿Y cómo quedaría entonces estas derivadas? Entonces, si derivo esta, este primer término, ¿qué me quedaría? Menos 2x cuadrado. ¿Estás seguro? Estoy derivando con respecto a x. Lo que estoy dibujando es constante. Perdón. Menos 4x. Menos 4 x por y. ¿Ok? Porque y es como si fuera una Porque constante. Y la derivada con más 6. respecto a más 6x a la 2. ¿Cierto? Ahora, esta derivada, ¿cuánto daría? Lo que es Esa, x es esa es constante. con respecto a y. Exacto, con respecto a y. Bien, ¿cómo quedaría? Entonces, 4, Sería sería 0, menos, menos 4 4, ¿de? xy bien, y más 6x cuadrado. nótese que en este caso estas parciales mixtas nos dieron iguales, ¿se fijan? Porque dieron iguales, no Entonces, todas las veces ¿puede van a dar puede iguales. dar diferente? ¿Cómo? ¿Puede dar diferente? Puede dar diferente, pero que el hecho de que den iguales o sean diferentes va a depender de un teorema que vamos a ver a continuación.
y eso va a depender de la continuidad de las derivadas parciales de la función. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos continuidad, con este caso tenemos funciones polinómicas, todos estos son polinomios, entonces siempre se va a cumplir por el teorema que vamos a presentar a continuación. ¿Ok? Listo, entonces eso con respecto a derivadas parciales de orden superior y mixtas. Entonces, algo así era lo que habíamos visto en la clase pasada. Aquí hay unos cálculos donde hay derivadas parciales, aquí hay una notación. Entonces, como notación tenemos lo siguiente: si tienes la función z igual a f de x, y, pues lo que habíamos comentado es que da una función de esta forma, entonces vamos a anotar las derivadas parciales como, eh, por ejemplo, y, como su índice el y sería parcial con respecto a y, o también lo vamos a anotar así, parcial de z con respecto a y, o también como la función se llama f, entonces puedo escribir parcial de f con respecto a y, o también puedo escribir f sub y. ¿Ok? Estas son las notaciones que tenemos para escribir las derivadas parciales. ¿Ok? Son más que todo notaciones. ¿Ok? Entonces, eh, eso fue más o menos lo que vimos. Entonces, veamos también ahora, por ejemplo, esta función que está aquí. Entonces, te piden para x por Euler a la x a la 2 por y las derivadas parciales. Recuerden que todo esto es cálculo diferencial, entonces tienen que tomar ese cuaderno de cálculo diferencial, desempolvarlo un poco y recordar las derivadas, porque esto es derivadas, sino es que la única diferencia es que estamos manteniendo constantes algunas cosas y otras no. ¿Ok? Es lo mismo. Es x por Euler a la x a la 2 por y. ¿Ok? Entonces hay que calcular, y en ese ejercicio es sencillo, solo piden parcial con respecto a x y te piden la parcial con respecto a y. Entonces, ¿en qué punto? En el punto 1, logaritmo. No sé si esto lo hicimos en la clase pasada, no me acuerdo. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo calculamos esas derivadas parciales? Entonces, recuerden de nuevo, quiero calcular la parcial de f con respecto a x. ¿Ok? Parcial de f con respecto a x es la parcial con respecto a x de la función que me dan, que es x por Euler a la x a la 2 por y. Estoy derivando con respecto a x, entonces, ¿quién es constante? Lo que es constante es ¿quién? Y. Vaya. Entonces, lo que vamos a hacer es mirarlo como si este y fuera un número, si fuera un 2, un 3, un raíz 2, cualquier número constante. Y vamos a derivar esto como un producto. ¿Cómo sería un producto? Sería la derivada del primero, que es Por el x, segundo. por el segundo, que es Euler a la x a la 2 por y, más la Más derivada el primero más el primero, podemos escribir el primero por también. la derivada del segundo. Eso es el primero por la derivada, en este caso, con respecto a x, del segundo. Euler, en este caso, a la x a la 2 por y. Vamos a ir mirando quiénes asistieron y vamos a ir dándole unos puntajes a los que han participado acertadamente. Vamos a ver. Julio ha participado bastante. Entonces, vamos a ver, ya que estamos, a ver dos. Entonces, está Julio, ¿qué? Julio León, ¿no? Participado Señor, acertadamente dos veces. ¿Ok? Y después tomo asistencia al final. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cómo derivamos ahí? Si queremos derivar, entonces sería parcial con respecto a x de x, que sería 1 por Euler a la x a la 2 por y, más x. Entonces, ¿qué me dice ahora? ¿Cuál es esta derivada? sería la misma, ¿no? La misma, que es Euler a la x a la 2 por y, pero esta es tu función interna. Sí. Recuerda que este es interno, ¿no? Recuerda que este es 1, ¿sí? Sería por 2x, por 2xy. Por 2XY. Muy bien, entonces por 2xy. Entonces, al final, esto cuando está multiplicado por 1, te quedaría Euler a la x a la 2 por y, Por más más X. x por, bueno, aquí
serían 2 a y en Por 2, Euler. x a la 2 por y, Euler a la x a la 2 por y, ¿no? Y al final puedo factorizar, sacar factor común, en este caso factor común es Euler a la x a la 2 por y esto sería factor común con 1 y 2 x a la 2. Eso Dos es, x a la 2 y. eso es. Bien, entonces, bien, a ver, acá tenemos ahora que calcular esa derivada parcial en 1, logaritmo natural de 2, ¿no? Entonces, ahora alguien que me diga cómo esta derivada parcial con respecto a x, cuánto da la evaluación de esa derivada parcial en 1, logaritmo natural de 2. ¿Cuánto da? ¿Cómo quedaría esto? X sería 1 y Y sería el logaritmo natural de 2. ¿Qué más? Y ahora, ¿cómo quedaría acá? ¿Qué escribo acá? Euler a la logaritmo natural se cancela. ¿Dónde? O es al revés que se cancela. Euler con logaritmo natural. O sea, ¿cómo quedaría haciendo lo que me dices? ¿Qué debo escribir acá? Reemplazando, ¿cómo quedaría? Ya le digo, pues. Quedaría 2, ¿no? 2 por ¿Quedaría qué? Ah, pero es que ya vas avanzado, ¿no? Entonces tú dices que queda 2, pero ¿por qué queda 2? ¿Qué debo escribir primero? sería Euler por 1 al cuadrado Aquí 1 al por, cuadrado, ajá, por logaritmo de 2 bien, logaritmo natural de 2 y acá por 1 más 2 1 al cuadrado 1 al cuadrado, bien, por por logaritmo de 2. logaritmo natural de 2 y ahora Entonces aquí, Euler y logaritmo natural Euler, se cancelan. Entonces que baja el 2, ¿no? eso es porque una es inversa de la otra, inversa de esta, entonces queda solo el 2 y aquí que queda 1 más 2 por logaritmo de 2. natural de 2 y entonces aquí que queda al final, ¿cómo queda todo? 2 ¿Cómo queda? 4,38. 2 por 1, más 1 más 2 logaritmo natural de 2. listo. Entonces, eso es la parcial evaluada en ese punto. ¿Ok? Eso es. Eso vamos a ver si nos entrega el ejercicio una aproximación. Listo. Ahí dice que si realizamos esto, bueno, se distribuye. ¿Ok? Y al final queda 2 más 4 logaritmo natural de 2. ¿Sí? Que es lo que aparece acá. Si distribuyes. Aquí lo que hemos hecho es factorizarlo. ¿Sí? Pero si lo distribuyes, queda eso. Listo. Bueno, por ahí estuvo hablando, participando otro muchacho. ¿Quién es? Sebastián Hoyos. Profe, ¿la participación se lo cuenta desde hoy? Pues porque ya la clase pasada participé el resto. Ah, pero es que, ¿cómo es que es? No estábamos contando desde la vez pasada. Qué lástima, pero aquí hay oportunidades. Entonces puede participar ahora. Tranquilo. Pues entonces, profe, entonces no vale nada participar en la clase pasada. Sí, vale, hija, Sí, pero profe. ¿cómo hago para saber la cuenta? A ver. Nicole Sebastián Hoyos. Sí, sí, sí. Y cómo es que Julio había calculado la derivada de Euler. Entonces lleva 3 participaciones. A la cuarta le voy a colocar una décima, ¿sí? Pero Bueno, profe. participaciones acertadas, ¿no? Listo, bien. Entonces, tranquila María Camila y Luis, tranquilos que ustedes son muy buenos. Ahora
yo los veré participando. Así que no tengo la forma de saber cuántas veces participaron y si participaron acertadamente la clase pasada el resto. Entonces, ahí sí, como apenas Ah, profe, se me yo le ocurrió, dije cuánto era seno de U sobre U, que era 1. ¿verdad? Bueno, vamos a contar esa como una. Listo, así es. A contarla como una. Aquí está Luis Felipe. Y creo que también participó María Camila en algún momento. Profe, yo participé, estaba participando también. Y por ahí estuvo participando Vera, es el apellido Berú. Sí, Listo. Ahí tienen uno, ¿ya? Pero tienen que sacar tres más para ganarse la décima. Y participaciones acertadas. Vamos con la otra función. sí, señor. Parcial con respecto a Y. Parcial con respecto a Y. Parcial con respecto a Y de la función es X por Euler a la X a la 2 por Y. ¿Ok? Entonces, para hacerlo más interesante, al que le voy a preguntar me va a decir quién es constante y cuánto quedaría la derivada. ¿Ok? Entonces, ¿quién quedaría como constante si derivó con respecto a Y? La X. 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 Entonces, el que me respondió X, dígame cómo queda la derivada. Profe, la primera quedaría 0 más eh, X por Euler a la X cuadrado Y por X cuadrado, No. ¿no? ¿Mm? No sé por qué hizo lo que hizo, pero va a ver que es más sencillo. Profe, haría ¿Algún cero. otro? Haría cero. Lo que hace, pues, Ajá. ¿Qué hago? Cero por Euler. ¿Alguna otra oferta por ahí? la derivada de y, que sería 1. Bueno, nótese lo siguiente. Esto es constante, ¿no? ¿Qué hago con las constantes en las derivadas? Las saco fuera de las Cero. derivadas. De ahí nadie Ah, se ganó pues el sí. punto. ¿Ah? Entonces, aquí vamos a colocar esto así porque ya eso no es necesario. Y acá vamos a escribir como FY. Entonces, eso sale fuera de la derivada. Y acá adentro queda X por Euler a la X elevado por Y. Perdón, ya lo saqué, me puedo escribir de nuevo. Ya saqué el X, entonces acá solo escribo Euler a la X elevado por Y. Ahora aquí de nuevo, como estoy derivando con respecto a Y, el X es constante. Entonces lo miro como un U y la derivada de Euler es el mismo Euler a la X a la 2 por Y por la derivada interna, que es la derivada del exponente. La derivada de este exponente, pero recuerden que es con respecto a Y. El exponente es X a la 2 por Y. Pero aquí apliqué regla de la cadena y que el X es constante. Quedaría X que multiplica a Euler a la X a la 2 por Y. Esta derivada aquí ya saben que como el que es constante es X y derivo con respecto a Y, simplemente me da X a la 2. Al final tienes X a la 2 por X a la 3 por Euler a la X a la 2 por Y. Eso es todo, chicos. Cuando sean constantes, lo sacas afuera. No tienes que hacer derivada del producto, como es que están haciendo como derivada de esto por este. O sea, es constante, sácalo afuera. Aplicas un producto si, por ejemplo, tuvieras Y por Euler a la y estás derivando con respecto a Y. Ahí sí deriva un producto porque el Y que está aquí no es constante y el exponente de Euler tampoco es constante. Pero si es una X, sácalo afuera. Es considerar esto como constante y aplicar cuál es la fórmula que nosotros teníamos cuando teníamos constante. Tenemos una constante por una función que nosotros hacemos es que sacamos la constante por la derivada de la función. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Así es que lo vamos a hacer. Eso es. Eso era del cálculo. Entonces, esta es la derivada, ¿ok? Sigamos, que hay más oportunidades. Vamos por acá. Eh, ahora la evaluación. No, pero la evaluación es muy sencilla, ¿no? ¿Qué sería la evaluación?
evaluar en el mismo punto, en 1, logaritmo natural de 2, ¿sí? Entonces, esta derivada parcial, vamos a borrar esto aquí, vamos a dejarlo ahí para que no se lo olvide. La derivada parcial, que es con respecto a y, esa parcial de la función con respecto a y, la voy a evaluar en 1, logaritmo natural de 2. Vamos a ver ahora quién se gana el punto. Sería x al cubo por... ¿Cuál es la derivada parcial? ¿Cuánto me dio? Alguien que me diga todo lo que tengo que hacer hasta el final. Todo. La parcial, ¿cuánto me dio? En ese paso, profe. No, casi todo, Todos. profe. Pues primero, Todo hasta el yo voy a final. empezar a ¿Cómo queda evaluar. toda la expresión hasta el final? Aquí qué voy a escribir ahora. Profe, pues ahí escribe la derivada, o sea, x al cubo por Euler a x al cuadrado por y. Y aquí, Entonces ahí ya reemplazarían los, ¿reemplazo qué? ¿Qué reemplazo? pues La x reemplaza X en como 1, 1 y la Y como logaritmo natural de 2, ¿no? eso. Entonces Entonces, quedaría 1 quedaría al Dos, ¿no, cubo, profe? Euler por 1 al cuadrado. entonces quedaría 1 al cubo por Euler Euler a la 1 al cuadrado. por logaritmo natural de 2. Entonces, ahí se cancelaría Euler con logaritmo natural. Entonces sería 1 por 2, 2. Ah, yo dije eso a 2. y este 1 a la 2 da 1. 1 por logaritmo natural de 2. Recuerden que este es logaritmo natural de 2. Y se cancela el logaritmo con el otro. ¿Sí? Eso es. Bien. Listo. Ahí se ganó el punto. Entonces, Julio ya tiene 4. ¿Será que lo subimos a 5? Vamos a Y subirlo a 5. Camila y Felipe, Vamos a subirlo a 5. Pero, ajá, pero es que tienen que hablar uno. Ahí te ayudaron ellos a ti. Pero es uno el que tiene que resolver el ejercicio. Ya, pero vamos a colocarle una décima acá. profe, pero yo le había dejado un 4, ya me robó el 0,1. Listo, entonces, bueno, vamos a ver cómo seguimos con 4 participaciones. Ya, Profe, ¿yo qué? ya te la coloqué y ahí está. Ah, ¿verdad? ¿Yo puedo sumar más? Sí, pero dale de comer a otros. Vamos a ver si comen que igual si no responden, entonces haces tú, ¿no? Si nadie responde. Usted me dice cuando pueda. Profe, No, una si tú ves preguntita que que me todo da, queda o en sea, una silencio y nadie pregunta. responden, ahí puedes entrar tú. ¿Esos puntos se trabajan por clase o en general? Digamos, Por si yo no clase y alcanzo los los voy a ir 4, pues sumando. Ustedes saben que por corte les voy a dar una nota de este, la nota del quiz virtual, la nota del taller en Word y la nota del vídeo. Eso se suma 10, 20 y 70% del vídeo. Si en esa nota tú sacas, no sé, Julio sacó 4,9 y aquí tiene 0,1, le coloco 5. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a cada nota. Y después ya ese 0,1 se borra y consideramos participaciones para la otra semana. O sea, por semana esto se va a ir sacando. ¿Sí? ¿Ok? 10%, 20% y 70%. 10% ¿qué? El quiz virtual. 20% el qué? El taller en Word. Y 70% ¿qué? El vídeo. En este vídeo tienes que sobrarte, tienes que demostrarme que manejas el tema y tienes que hacer ejercicio bien hecho y además de que haces el ejercicio bien hecho, tienes que grabar la explicación a medida que vas realizando el ejercicio. No quiero un vídeo donde colocas ahí el ejercicio ya hecho y tú comienzas a leer, no, un vídeo donde así como yo estoy explicando los ejercicios, estás hablando mientras lo escribes y lo explicas, ¿ya? Sea en el tablero o Profe, sea Otra en la una nota hoja, preguntita usted que cuando sea, no la da. esa es la pregunta. semanalmente, semanalmente, Entonces ya, la del video de esta semana, cuando para la se otra semana, organiza. para la otra semana, cuando entreguen el otro, ¿sí? Esto se lo voy a pasar ahora a su profesor de taller para que me ayude a calificar por lo menos esta y yo veo sus vídeos, ¿ok? Por lo menos
sigamos. Entonces, por acá tenemos otro ejercicio donde tenemos esta función y hay que calcular para las derivadas parciales en este punto, en el punto 1 medio, 1, 2. ¿Ok? Entonces, esas derivadas Yo lo quiero parciales, bueno, hacer. ¿quién lo quiere hacer? Yo. Listo, bueno, entonces tú vas hablando y yo voy escribiendo, ¿sí? Bien, Listo. entonces, vamos a escribir Escribe la la función. función. Eso es. Vea, el man es arriesgado. Él enseguida se lanzó para obtener su décima. Menos y a la 2 sobre 2, ¿cierto? Menos y a la 2 más 25 sobre 8. ¿Ok? Listo. Debería de Entonces, resolverlo todo porque esto es un polinomio, ¿cierto? Entonces usted debe ser experto ya en esto. ¿Cómo entonces sería? pues va a derivar con respecto a x, A que es X. la función Ajá. f de x, y. Ok, listo. ¿Cómo quedaría? Entonces, pues si derivamos x, nos quedaría 2x y se cancela con el 2. Hagamos algo. Yo voy escribiendo y tú me dices que escriba. Aquí que escribo. Bueno, entonces se escribe menos 2x. La función, ¿no? Porque voy a derivar ¿Cómo? parcialmente. Aquí escribo la función, ¿no? Así también. ¿Cómo sería? Vamos a hacerlo con la metodología que estamos usando, ¿no? Ahí estoy Listo, ayudándote un dale. poco. Listo, estamos aquí. Listo. Ahora me vas a decir quién tengo que subrayar porque eso lo vamos a considerar constante. ¿Quién sería Eh, constante? sería y, el Y al constante, cuadrado. Y al cuadrado. porque va a derivar con respecto a x. ¿Y quién más es constante? El 25 octavos. 25 octavos. Entonces, ¿cómo quedaría esa derivada ahora? Entonces, pues si tú derivas menos 2x, te va a quedar menos 2x y lo cancelas con el 2 de abajo. Quedaría menos 2x. Menos 2x se cancela. Los dos, ¿cierto? Nada más. ¿Qué más? Y ya quedaría la derivada. Ah, no, sería con, y tendría que ir menos y. ¿Cuánto daría esta derivada? ¿Profe, puedo Pues hablar? la está Menos tomando Como si era constante. constante, ¿no? daría 0. Ah, no, mijo, este no se puede ganar el punto. A ver, ¿quién otro? No, porque la está tomando Daría 0. 0. Profe, ¿puedo hablar? Ya cero. Y acá. Más 0 porque también es una constante. Ah, sí, Ah, cierto. ya. Ya vio. Bueno, ahí le ayudaron un poquito. ¿Ah? Daría Entonces, menos x. Todos. ahí le No ayudó. discrimina. Entonces, ahora la derivada de con respecto a y. Déjame al muchacho ahora a ver. Ahora con respecto. Vamos a ver cómo le hace con la correcta y. Vamos a ver el Sería muchacho. derivada respecto a y de la función. ¿Cómo sería la derivada? Bueno, ya parece que Perú creo que es la que está hablando, ¿no? Sí, sí, señor. Entonces, igual, Ya Ahí parece que le sería la quitó el constante, ejercicio. bueno, pues Ajá. hable ella. Sería menos 2y, la, ¿no? Bueno, pero tengo que exacto, organizar menos. esto. ¿Quién va a hablar? ¿Perú o sigue el muchacho? No, pues yo le ayudo a él. Ah, bueno, Pues, listo. Máximo dos, ¿no? Aquí está Listo, Perú bueno, yo, sí ¿qué? habla. y tu compañero es Juan José, ¿no? Juan José. Listo, Juan José y Perú. Ajá, listo. Entonces, una parte Juan José y otra Perú. Entonces, ¿cómo sería ahí? Empieza Juanjo y yo sigo. Entonces, pues, lo mismo, toma como constante a x, Eso 25 es octavos. esto y el 25 octavos. Muy bien. ¿Qué más? Ahora que viene. Entonces, pues, se me va a anular el menos x al cuadrado y el 25 octavos. Exacto. Sería entonces menos 0. Cero que es cero, ¿no? Y esto también daría Sí, ¿cuánto? menos 2. 0. Y Menos acá, 2y. ¿y? Este cero se Listo. Y cancela, ahora los cero no organizo. tiene signo. Te queda todo Exacto. como Entonces que. menos 2y. Bien. Ahora, una me dio menos x y otra me dio menos 2y, ¿no? Entonces, la parcial de f con respecto a x, vamos a evaluarla. La piden Pues evaluada la vas a evaluar en las pendientes. para las pendientes, muy bien. Entonces, un medio me lo evalúo en el punto para las pendientes, en ese punto. ¿Qué escribo ahora? ¿Qué es lo Ahora primero la que Entonces escribo? evalúa, evalúas ¿no? f de x. Escribe la función. ¿Escribo qué?
este resultado. ¿Cuánto me dio la parcial con respecto a x? X, menos X, creo. Sí, Bien. menos X. Y es evaluado en el punto 1/2, coma 1/2, 2. 1. coma 1. ¿Y cuánto voy a reemplazar ahí? Si reemplazo, ¿qué debo reemplazar? Sería menos 1/2. Sería menos 1/2 porque sería X nomás. Bien, eso es. Eso es. Y ahora, Ahora escribe lo de Y, ¿no? ajá, pero ahí Con le respecto a toca Y. a su compañero. Que él también Entonces, sabe. pues, escribe la función de y, que La sería menos parcial 2y, con respecto a y, ¿no? Parcial con respecto a y. ujú, Sería, bien, y aquí evaluado en el punto 1/2, 1. Entonces lo que hace pues es reemplazar ¿qué menos reemplazo? 2 por 1. Menos 2 por 1. Y al final, ¿qué me queda? Por 1, coma. Menos 2. Muy bien, eso es, chicos. ¿Eh? Entonces esos serían los puntos de las pendientes, ¿no? Ajá. Muy bien, eso serían las pendientes. Bien. Entonces, por acá está Perú. Y está Juan. ¿Juan qué es? Hay un montón de Juan Juan José Juan. Cabezas. José Cabezas. Listo. Sigamos. A ver. Entonces, esas son las pendientes de estas rectas que ustedes ven dibujadas aquí en azul. ¿Sí? Esas son las pendientes. ¿Ok? Sí, señor. Entonces, vamos con este otro ejemplo. ¿Ok? El ejemplo 4. Entonces, el Profe, que profe, ponga la diapositiva, por favor, un momento. 1 menos, a ver, Profe, 1 menos, ahí porque está, el límite es 1/2 y 1. Y usted puso 1/2 y 1,2. porque aquí simplemente escriben en este caso las dos primeras componentes porque son las que tienen sentido, porque la función te queda en términos de x y, entonces simplemente colocan las primeras dos componentes, ¿sí ves? No es necesario colocar Por las eso, tres, ¿sí? Acá hay pero, tres, bueno, coloca solamente las que necesitas, ¿sí? Es más que todo por eso, bueno, profe. como notación. Muy bien. Vean ahí, Julio está pendiente a todo. X menos 1 a la 2 y acá menos y menos 2 a la 2. Y el punto es 1, 2. Listo, entonces, ¿quién lo quiere hacer hasta el final? Parciales con respecto a X y Y evaluadas en ese punto. ¿Puedo yo, profe? Yo lo puedo ayudar. Bueno, vamos a ver si lo hace uno solo, porque está muy sencillo. ¿Cuál de los dos se decide? Pero hacerlo solo hasta el final. O por lo menos uno que me haga la con respecto a X y otro la parcial con respecto a Y. Yo hago Pues, con respecto a X. Yo hago la de X y que él haga la de Y. Yo hago la de Y. miércoles, bueno, vamos a organizarlo. Entonces, organicemos según los que Yo no han hago la de Y. participado. Según los que no han No. participado. Ya Los que no han participó, participado. ya tiene la décima Julio. Entonces debemos que se rebusquen los demás. ¿Ya? Entonces, Yo, Yo hago profe. la Y, profe. Yo hago la Y. Porque yo Yo hago la De los X. Y que no han Sebastián hace la X. participado. bueno, entonces comencemos con la chica que dijo que hacer. Aquí es un poco complicado, aunque ustedes, por favor, entiendan que trato de dar la oportunidad a todos. Entonces, comencemos con la chica que iba a hacer dijo que va a hacer la de la X. ¿Y quién va a hacer la de Y? Yo, Yo profe. hago la de Y. Perú. ¿De quién hace la de X? ¿No era Verula que hacía Yo la de la X? hago. Sebas Hago haga la la de X. X. Bueno, Juan José, cualquiera. Yo hago la de Y. Ah, ya, listo, bueno. Pero que no hayan participado. Sí, exacto, también vamos a hacer algo. Démosle la oportunidad a los que no han participado. ¿Ok? Listo. ¿Quién no ha participado y quiere participar? Porque ya han participado eh, Méndez, ya ha participado María Camila y María José Berú. ¿Quién más quiere participar y hacer esta derivada parcial? Por ejemplo, la primera, Yo quiero hacer la de Y. O la de Berú, respecto ¿verdad? a Y.
Bueno, entonces, si nadie más, alguno que no sea Berú, Yo, profe. alguno que no sea Berú y ya haya participado, ¿no hay más nadie? ¿No hay otro que no sea Berú, ni María Camila, ni Felipe? Yo, profe, Jorge Pava. Jorge Pava, listo, Jorge Pava. Sí, señor. Entonces vamos con Jorge Paz, porque ya ustedes han participado, ¿sí? Entonces, si no, eh, si entonces ninguno que no haya participado no lo quiere hacer, entonces lo sorteamos entre ustedes. Entonces, ¿cómo Jorge Pava va sería? a hacer todo el ejercicio. Solo la parcial con respecto a X, completa, obviamente. Ah, ¿Qué escribo acá? vale. Bueno, voy a ayudarle aquí con la función a Pava. Entonces, sería X menos 1 a la 2 menos Y menos 2 elevado a la 2. ¿Ok? ¿Qué hago ahora? ¿Qué me quedaría aquí? Primero dígame quiénes son constantes. Constantes serían el 1 y sería Y. Sí, respecto a X, ¿cierto? Estamos Sí, hablando. eso es. Muy bien. Entonces, ¿cómo Perfecto. quedaría acá? ¿Qué escribo al final? Resultado. 0. 0. Bajamos la derivada, está en 2 está al cuadrado, pues queda 2x menos 1. Y se hace la regla de la cadena, ¿cierto, profe? Eso es. Muy bien. Crear la cadena. Eso es. ¿Y la derivada de lo que está dentro Listo, cuánto entonces da? sería Haciendo regla de la cadena. 1. 1. ¿Cierto? Entonces no colocamos nada. ¿Y acá qué más viene? Sería bajar otra vez el exponente. Ujú. No, recuerda, ¿esto qué es? Sería 0. Cero, Constante. constante, ¿verdad? Eso es. Eso es. Y ahora al final, ¿qué nos queda? Quedarían menos 2x menos 1. ¿Y ahora qué hacemos con esa derivada parcial? La evaluamos en el punto. ¿Sí? En el Si la punto 1. evaluamos, recuerda que los que importan aquí son este y este. ¿Sí? Entonces, esa parcial, ¿cómo? Entonces solo se evalúa el punto X, ¿no, profe? O sea, en 1. Exacto. Entonces, escribamos de todos modos el punto completo, aunque solo vamos a usar uno. ¿Y cómo quedaría? ¿Cuál es la función que te dio como derivada? Menos 2x, de menos 2, y se reemplazaría la X por 1. La x por, Entonces, aquí escribo 1. menos 2, y aquí que escribo 1 0. menos 1. menos Sería 0. 1. Bien, eso es. Sería Listo. Vamos a colocarla ahí. Recuerden que tienen que hacer lo mismo 3 veces para tener 4 veces para tener la décima, ¿ok? Vamos a ponerle ¿Qué se 3 puede veces. hacer? A ponerle 3 veces y Jorge como Pavarría, profe. Julio participó 4, vamos a colocarle una ahí. Vamos a colocar 3 veces para que alcance para todos. Pero, ¿Cómo? y yo, profe. Y ¿Quién iba a Jorge. hacer Profe, la ¿puedo Ese es mi hacer parcial? punto. yo quiero, profe, para completar. ¿Quién? Jorge María Nicolás Pava, Berú me profe. decía. Sí, Berú. señor. Bueno, vamos con Berú. Pero quiero Profe, hacer la evaluación de las pendientes, profe. Parcial con respecto a Y. ¿Ok? Bueno, Berú. Sí. Entonces, Entonces, es igual a escribir vamos la derivada con respecto a y la función. ok. ¿Cuál es la función? Eh, no acuerdo. 2x, creo. Espera, porque no la anoté, 1 profe. ¿Me puedes dejar menos mirar? x menos 1 al cuadrado. 1 menos x menos 1 menos y menos 2 al cuadrado. Ok. Ahora, Entonces las constantes serían 1 y x menos 1 al cuadrado. entonces, ¿qué hacemos ahora? Listo, entonces es igual a 0 menos 0 menos 2y, 2y menos 2. ¿Así? ¿Qué más? Sí. Falta la interna, ¿no, profe? Ajá. Pero como es, entonces sería y, ¿no? Sería 1, no. Seguro que da 0 en la x Sería menos 2, 1 al ¿no? cuadrado. ¿Cuál es la Sí, profe. Profe, interna? sería 2. ¿Cuál es la función Por eso interna? sería 2. ¿Cuál es la función interna? Esta. ¿Cuál es su derivada? Menos 2, ¿no? 1. 1, ¿no? 1 porque 1.
Los Uno equis menos sean cero. y y Quería la interno. 1. Por eso uno sobre. Ah, sí, uno. No solo Y al uno, final, Uno. y al Entonces final, ¿qué sería queda? lo mismo, lo mismo. menos 2y menos 2, abre paréntesis, y menos 2, y ya. Porque uno pues queda. Y ahora la evalúas, ¿no? En el punto 2. ¿El punto qué? ¿Cuál es el punto? Creo que era 2, si no estoy mal. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1. 1, Eso. 2, 1. Acá escribo la En el punto, función. entonces es igual a menos 2y, 2 abre paréntesis, y menos 2. Eso es evaluado en 1, 2, 1. Que eso es igual a menos 2, abre paréntesis 2, menos 2. Eso sería 0, porque pues menos 2 por 0, 0. Listo. Bien, Berú. Vea, Berú se ganó su décima. Pero Berú ahora va a dar la oportunidad a los demás. Si alguien quiere Profe, ¿ya le participar, pusiste le el colocamos uno. Sí, por aquí está, míralo. Juan Cabezas, ¿no? Ahí está tu participación. Son tres. Tres No, el para mío la... es Jorge Nicolás Pavel Bello. Ah, Pava. Este. Listo. Sí. Pava del Gallo. Listo, son tres. Listo, sigamos. Son paralelas en este caso al plano XY. Entonces son esta de aquí y esta de acá. ¿Sí? Muy bien, chicos, muy bien. Listo. Ahora vamos a hacer un ejercicio de razón de cambio. Vamos a ver lo que se acuerdan de razón de cambio. ¿Mm? Problemas de razón de cambio en los que están involucradas. ¿Otra razón, profe? Claro, si esto es cálculo, pero ahora con varias variables. Pues tenemos, por ejemplo, este problema, fíjense, También vamos a ver optimización. también todo eso. Bien. Sí, todo, pero con varias variables, entonces es más divertido. Ay, Entonces, Es más bonito. recordemos que aquí, fíjense, este es un paralelogramo, ¿sí? Y ese paralelogramo tiene lados A y B, ¿sí? Y tiene un ángulo acá. Entonces, vamos a tratar de dibujarlo acá. Tiene estos lados así, ¿ok? Y este paralelogramo tiene lados, en este caso tiene lados. El paralelogramo tiene lados acá, tiene un lado que mide A, otro tiene una longitud de B, tenemos un ángulo θ aquí, y tenemos que el área es igual a A por B por el seno del ángulo, ¿ok? Es una fórmula, ¿ok? Por el seno del ángulo, una fórmula para calcular el área, ¿ok? ¿Cómo se verifica esa fórmula? Bueno, no vamos a revisarlo ahora porque lo que nos interesa es esta función, ¿ok? Entonces, lo que nos piden es calcular la razón de cambio, en este caso del área. Si te piden la razón de cambio del área, lo que tienen que calcular es una derivada parcial del área, ¿ok? Pero te piden que esa razón de cambio la calcules con respecto a A. Quieres mirar cómo cambia esa área a medida que se mueve la variable A, ¿ok? Entonces, supongamos que este lado que está aquí, tú lo puedes mover, ¿sí? Supongamos que tú lo puedes mover, disminuir su longitud y todo esto, ¿sí? Entonces, si tú coges este lado que está aquí y lo mueves, lo que hace es que, por decirlo así, aplanas, por decirlo así, o haces un poco más grande este paralelogramo. Entonces, si tú, digamos, disminuyes este lado A, te quedaría, fíjate, uno más pequeño. Si sigues disminuyendo, entonces te queda otro lado, otro paralelogramo más pequeño, ¿ok? A medida que vas disminuyendo la longitud del lado A, o a medida que lo aumentas, vas obteniendo este paralelogramo que está acá. Pero ese aumento o disminución del área que vas obteniendo en cada uno tiene una velocidad, ¿sí? Entonces lo que queremos mirar es cómo aumenta o disminuye ese área con respecto a la razón de cambio en uno de los lados, que en este caso va a ser el lado A, ¿ok? Entonces tengamos en Profe, una cuenta, pregunta, ¿las razones de cambio dónde se aplican? la razón de cambio se aplica en la ingeniería cuando tú tienes, por ejemplo, un problema en el cual tienes, digamos,
un volumen, supongamos, y lo tienes en una esfera, por ejemplo. Tienes una esfera y la En tienes una fábrica. llena, por ejemplo, en una fábrica, no sé, tiene una esfera, un cuerpo esférico y dentro tienes un fluido. Entonces, resulta que tú le haces un orificio a esa esfera y tú quieres saber a qué velocidad entonces está disminuyendo el volumen de ese fluido que está en la esfera. Puedes utilizar cuando quieres calcular, por ejemplo, la razón de cambio en determinadas, por ejemplo, ecuaciones con las cuales puedes predecir, por ejemplo, la bolsa de valores, cosas así. La puedes utilizar, por ejemplo, cuando tú quieres calcular, dado un cuerpo que se está moviendo a cierta velocidad y tú quieres saber cómo se mueve a través del tiempo, entonces calcular la derivada parcial de ese cuerpo con respecto al tiempo, si tiene la función que te da la velocidad. Y así, infinidad de cosas, ¿ok? Entonces, por eso es importante de razón de cambio. En este caso, un ejemplo sencillo y queremos ver cómo varía, en este caso, esta área con respecto a la longitud de ese lado que puede disminuir o aumentar, ¿sí? Entonces, más que todo eso. Ahora, a uno de ustedes me va a calcular la derivada parcial con respecto a de esa función.